Estudiante con. Continuando con nuestro curso de Business Intelligence, veremos el tema de minería de datos. La minería de datos es el proceso de detectar la información adicional de grandes conjuntos de datos, utilizar el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. Normalmente estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de los datos, porque las relaciones son demasiado complejas o porque hay muchísimos datos. Estos patrones y tendencias se pueden recopilar y definir como un modelo de minería de datos. Los modelos de minería de datos se pueden aplicar en los siguientes escenarios. La previsión, para calcular ventas y predecir las cargas o el tiempo de inactividad del servidor. Para riesgo y probabilidad, elegir los mejores clientes para la distribución del correcto punto de equilibrio probable para los escenarios de riesgo. Recomendaciones, buscar secuencias, agrupación, entre otros. En cuanto a la minería de datos, encontramos que existen básicamente 6 procesos. Entonces está el primer proceso es definir el problema. El primer paso para el proceso de minería de datos consiste en definir claramente el problema y considerar formas de usar los datos para proporcionar una respuesta para el mismo. Para esto se pueden realizar las diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Qué tipo de relaciones se intenta buscar? ¿Refleja el problema que se está intentando resolver las directivas o procesos de la empresa? ¿Qué resultado o atributo se desea predecir? ¿Qué tipo de datos se tiene y qué tipo de información hay en cada columna? ¿Se necesita limpiar, agregar o procesar datos antes de usarlos? ¿Cómo se distribuyen los datos y cuáles son los datos estacionales? El segundo proceso es preparar los datos. Los datos pueden estar dispersos en la empresa y almacenados en diferentes formatos. Por ejemplo, un departamento los puede tener en Access, otros en Excel, otros en una base de datos diferente. Entonces, los datos tienen que mostrar al cliente que adquirió el producto todos en un mismo silo, es decir, en una misma base de datos, y deben ser coherentes. La limpieza de los datos no solamente implica quitar los datos no válidos o intercalar valores que faltan, sino también buscar las correlaciones ocultas entre los datos. El tercer paso es explorar los datos. Debe conocer los datos para tomar las decisiones adecuadas al crear los modelos de minería de datos. Entre las técnicas de exploración se incluyen calcular los valores mínimos y máximos, calcular la media, la desviación estándar y examinar la distribución de los datos. El cuarto paso es generar los modelos. Se debe definir qué columnas de los datos se desean usar. Para ello se crea una estructura de minería de datos, que lo veremos más adelante. Quinto paso, explorar y valorar los modelos. Antes de implementar un modelo en un entorno de producción, es aconsejable probar si funciona correctamente. Además, al generar un modelo, normalmente se crean varias configuraciones y diferentes, para lo cual los resultados mejoran los problemas o no. Y el sexto paso es implementar y actualizar los modelos. Una vez que los modelos de minería de datos se encuentran en el entorno de producción, se pueden llevar a cabo diferentes tareas dependiendo de las necesidades del mismo. Ahora veremos cuáles son los algoritmos de la minería de datos. Dentro de estos algoritmos encontramos algoritmos de clasificación, algoritmos de regresión, algoritmos de segmentación, algoritmos de asociación y algoritmos de análisis de secuencias. Dentro de cada algoritmo podemos encontrar diferentes herramientas, las cuales se verán en los links propuestos en el curso. Entonces encontramos herramientas estadísticas, herramientas de la ingeniería industrial tales como árboles de decisiones, etc. Y estructura de minería de datos. Entonces, para la estructura de la minería de datos, primero se deben definir los orígenes de los datos, seleccionar la columna de datos, definir una clave para la estructura, especificar los datos de origen y procesar la estructura.
Muchas gracias.